Hola, bienvenido a un nuevo tema de nuestra serie Ve Más Allá. El día de hoy tiene como título Hacer que cada paso cuente. Acompáñame a revisarlo. Nuestra cita base del día de hoy es Gálatas 6 del 7 al 8. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué va a ser de tu futuro? Pero no un futuro en 10 años o 20 años, ni 50 años, sino después, cuando muramos o cuando ya no estemos en esta tierra, ¿qué va a ser de nosotros? ¿A dónde iremos? ¿Sí? Existe el cielo y existe el infierno. Básicamente solo hay de esas dos opciones. El cielo es un lugar creado por Dios para que estemos con Él por la eternidad, alabándole con todos sus ángeles, con todos nuestros hermanos y todos aquellos héroes de la Biblia que ya conocemos. Pero también existe el infierno, que ese es el lugar que está destinado para aquellos que decidieron no amar a Dios, que decidieron no creer en Él, para el diablo y para sus ángeles. ¿Sí? Solo hay estas dos opciones. Y teniendo eso en mente, yo te quiero invitar a que revises Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? No hay de otra. Simplemente la paga del pecado es muerte. Sea un pecado pequeño, sea un pecado grande, al final cuesta lo mismo. Lo que te corresponde por haber pecado es muerte. Pero esto es una decisión de cada quien. Tú decides si lo haces o no lo haces. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la tercera ley de Newton? A lo mejor lo viste en la secundaria o en la prepa o en alguna película o simplemente lo escuchaste por ahí o tal vez no. Pero básicamente dice lo siguiente. A toda acción corresponde una reacción. Es decir, si tú haces algo, siempre va a haber una reacción o consecuencia. De igual manera, si tú no haces algo, va a haber una reacción o una consecuencia. ¿Sí? Y de aquí podemos deducir que puede haber consecuencias buenas y consecuencias malas, ¿no? Dependiendo lo que hagamos o dependiendo de lo que no hagamos. Ahora, imagina una carrera de atletismo, una de 100 metros, ¿no? Es muy poquito tiempo, conoces la pista, son 100 metros planos, pero para poder correr esta carrera hay diferentes reglas. Una es no hacer una salida en falso. Si haces una salida en falso, es una descalificación automáticamente. La otra no es una regla, pero es una salida con retraso. Si tú sales después que todos los demás, después que ya sonó la pistola y tú no estabas listo o tú no estabas preparado para el arranque, corres el riesgo de que llegues después que los demás. Otra regla, número 3, es salirse de tu carril. Si tú invades o estorbas el carril de los competidores de a un lado, automáticamente eso es descalificación. Así que debes de tener cuidado de que corras solamente adentro de tu carril. Si tú das un paso mal, un paso desviado, eso te puede costar muy caro y puedes quedar fuera de la carrera. Así que en una carrera de este tipo, cada paso cuenta, porque existe el riesgo siempre de que el paso que demos sea un mal paso. ¿Sí? O sea, siempre va a estar presente ese riesgo de que a lo mejor me estoy yendo chueco, me está ganando el peso y yo pueda invadir el carril de a un lado o me puedo tropezar. Pero por eso siempre los corredores ponen atención de hacia dónde van y cómo dar cada paso. ¿Sí? Tratan de asegurar ese paso, que es un paso que les va a dar la potencia que necesitan para avanzar más que el que va a un lado, un paso que deben de cuidar para no desviarse y con una buena técnica. ¿Sabías que esto también impacta en tu vida espiritual? Todo lo que hagas en la vida física
tiene una consecuencia también en la vida espiritual, que tal vez ahorita no lo vemos, pero eso más adelante va a haber un día donde el Señor nos va a preguntar, ¿tú qué hiciste o tú qué no hiciste? Ahí es donde vamos a tener que revisar nuestras acciones, qué decisiones tomamos, qué pasos dimos. Existen bendiciones de la obediencia y existen consecuencias de la desobediencia. Tal vez ya has escuchado algunas, tal vez conoces que la consecuencia de no ser obediente es la vara, pero en Deuteronomio 28, del 1 al 14, hay una lista de bendiciones de la obediencia. Esta lista se la dio el Señor a Moisés y le explicaba que por la obediencia te puede prosperar tu casa, tu familia, en tu trabajo, en lo que hagas, lo que emprendan tus manos, todo eso va a prosperar, que el Señor siempre va a estar contigo. Y creo que son todas las bendiciones que nosotros siempre estamos buscando o que siempre hemos querido. Pero también, si somos desobedientes, más adelante en ese mismo capítulo, en el Deuteronomio 28, del 15 al 68, hay una buena lista de las cosas que son la consecuencia de la desobediencia. Sí, hay una serie de castigos, como simplemente que no vas a prosperar, que todo lo que hagas, el Señor no va a estar contigo. Y creo que pues eso es algo que nadie de nosotros quisiera. No te voy a hablar a detalle sobre toda la lista. Tú la puedes revisar con calma y con cada detalle para que puedas tener más claro el escenario de las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Sí, pero regresemos a la parte de la carrera. Todos los competidores deben de dar una serie de pasos para poder llegar hasta la meta. ¿Sí? Y habíamos dicho que entonces también importa el cómo den ellos esos pasos. Si los dan pequeños, si los dan largos, si los dan a lo mejor medio flojos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que como que no pisas bien y sientes que el pie se te va o tu rodilla a lo mejor no apoya firmemente como debe de ser? ¿Sí? Entonces ellos también pueden dar pasos firmes, ¿sí? Buenos pasos que les ayuden a avanzar más. Básicamente, relacionemos el avanzar más o el dar buenos pasos con la obediencia. El dar malos pasos, es decir, empezar a irnos chueco o hacer una mala técnica, hay que relacionarlo con la desobediencia. Pero también hay consecuencias por hacer poco. ¿Sí? A lo mejor dices, bueno, por pasos chiquitos o digamos menos significantes, yo aseguro el poder avanzar sin equivocarme. Pero dice la Biblia en 2 de Corintios 9 al 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Yo te quiero poner otro pequeño ejemplo aquí. ¿Qué pasa si yo siembro un árbol de manzanas? ¿No? Y ya sé que a lo mejor no soy experto en árboles, pero tal vez en un año va a dar frutos ese árbol y me da 5 manzanas. Yo ya tuve que esperar un año. Pero ¿qué pasa? ¿O qué hubiera pasado si en ese mismo año yo hubiera plantado otros 5 árboles de manzanas? Al fin el tiempo de espera era el mismo. A lo mejor era un poco más de trabajo, ¿no? El estar cambiando la tierra, el estarles dando sus vitaminas, regándolos, el estarlos cuidando de los pájaros, de los bichos y las plagas y todo eso. Al final, yo hubiera tenido 25 manzanas. Quizás me costó un poco más de trabajo, pero el tiempo era el mismo. ¿Sí? Si yo siembro poco, voy a obtener poco. Si yo siembro mucho, voy a obtener mucho. Creo que es algo muy sencillo, pero que a veces se nos olvida. Si yo no estudio bien para mi examen, pues quiere decir que no me va a ir muy bien en mi examen. Pero si yo me preparo lo suficientemente bien, yo creo que vamos a tener una excelente calificación. También, por no hacer nada, hay consecuencias, ¿sí? O sea, quedarnos de brazos cruzados o esperando a que algo pase, también existen consecuencias de eso.
No sé si has tenido oportunidad de leer la parábola de los talentos, que está en Mateo 25 del 14 al 30. Te la voy a parafrasear un poquito. Sí, un señor se iba a ir de viaje y les encargó dinero a sus siervos. A uno le dio 10 pesos, a uno le dio 5 pesos y a otro le dio 1 peso. Entonces el de 10 pesos agarró y invirtió el dinero, se puso a trabajar y esos 10 pesos los convirtió en 20 pesos al final. Después el segundo, el que recibió 5 pesos, también los trabajó, los invirtió y recibió otros 5 pesos. Entonces ahora tiene 10 pesos. Pero el que recibió 1 peso dijo, yo sé que mi señor es duro, es exigente, entonces pues mejor aquí se lo cuido, mejor no hago nada, ¿no? Yo sigo con mis cosas, pero no trabajo nada de lo que me encargaron. ¿Y qué pasó cuando regresó el señor? Les pidió las cuentas a los tres, felicitó a los primeros dos porque habían duplicado la cantidad que les dio. Pero cuando llegó con el tercero y le dijo, si ya sabes que yo soy duro y que yo cosecho donde no sembré, ¿por qué me estás dando esto? ¿Sí? Y le dijo que era un siervo malo. Y pues básicamente le tocó un buen regaño, ¿no? Por no haber hecho nada con lo que su señor le había dado. Entonces, si te fijas, tenemos consecuencias de hacer bien las cosas. Tenemos consecuencias de hacer mal las cosas. Tenemos consecuencias de hacer poco o hacer mucho. Y también tenemos consecuencias de no hacer nada. Son cosas que hay que estar cuidando. El qué hacemos, qué no hacemos y cómo lo hacemos. Y tal vez muchas veces queremos arriesgarnos un poquito a aceptar alguna invitación o a hacer algo que sabemos que está mal, ¿no? A desviarnos un poquito, a invadir a lo mejor el carril de lo que va a nuestro lado y empezarnos a ir chueco, nada más para ver qué se siente o para caerle bien, a ver si el de al lado se ríe conmigo. Pero yo te quiero preguntar, ¿vale la pena dar pasos equivocados y disfrutar solamente ese pequeño momento, ¿no? Y ni siquiera sabes si lo vas a disfrutar o no. ¿Vale la pena eso? Arriesgando el hecho de asegurar a tener una buena eternidad. Sí, habíamos planteado los dos escenarios, el cielo y el infierno. Esos dos mundos son los que están en juego. ¿Sí? Nuestra vida, nuestra alma está en juego para determinarse si vamos al cielo o al infierno. Y todas esas decisiones son las que determinan si vamos a ir al cielo o al infierno. Así que pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena hacer esto? Cada vez que tú sepas que estás haciendo algo mal o que puedes hacer algo mal, siempre pregúntate y dile al Espíritu Santo, recuérdame esto, ¿vale la pena arriesgar mi vida eterna? ¿Vale la pena dar estos pasos equivocados, estos pasos desviados? Yo creo que no, yo creo que vale la pena aguantarnos las ganas, esforzarnos cada día y seguir dando pasos firmes hacia adelante hasta llegar a la meta, que es donde el Señor nos está esperando. Y tal vez te preguntas, ¿y qué pasa si a lo mejor ahorita ya estoy caminando bien, ¿no? O me estoy esforzando por caminar bien, pero los pasos que di antes a lo mejor no fueron buenos? ¿Qué puedo hacer, no? Si me fui chueco antes, ¿cómo lo puedo corregir? En Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Sí, ese libro que a veces lo vemos y está demasiado grande, pero que yo te invito a que lo puedas ir estudiando, que puedas ir analizando, porque de verdad es un manual de vida y te dice todo lo que debes hacer, todo lo que no debes hacer, el cómo lo debes hacer. Sí, es un instructivo que aplica para todos los días, para todas las situaciones.
Si tú tienes duda de algo, yo te invito a que puedas leer la Biblia y que le digas, Señor, háblame. Quiero conocer tu camino para saber qué debo de cuidar. Y punto número 1. Pide a Dios que te examine y pídele perdón. Sí, si tal vez no has hecho, no has dado buenos pasos, no has tomado a lo mejor las mejores decisiones, pídele al Señor que te perdone. Sí, Dios es bueno, y si nosotros reconocemos que nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona, y perdona de verdad. Dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, simplemente atrévete a decirle, Señor, te necesito, o sea, me doy cuenta que yo no soy suficiente para hacer esto, que en mis fuerzas yo no puedo, que si lo hago por mí mismo, es lo más seguro que falle. Te necesito en todas las áreas de mi vida, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo. Y Él se va a encargar de hacer tus caminos chuecos, de tus pasos que habías dado a lo mejor a la derecha o a la izquierda, Él los va a enderezar. ¿Sí? Él te va a traer de vuelta a tu carril para que puedas continuar esa carrera en línea recta. Número 2. Pon tus caminos en manos de Dios. En Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esto tal vez es una parte que no es muy fácil, ¿no? El encargarle una situación delicada, una decisión difícil a alguien más, que alguien más se encargue por ti de eso. Yo creo que no cualquiera lo hace. Pero el Señor nos dice, encomienda a Él tu camino y confía en Él. Tal vez es la parte que no es tan fácil. Pero yo te puedo decir que Dios es un Dios fiel, que para Él no hay imposibles y que Él tiene sueños mucho más grandes de lo que tú tienes. Si tú te estás imaginando algo, pero el Señor dice, ¿por qué ves algo tan pequeño si yo quiero darte algo mucho más grande? Confía en mí. O sea, no. Tal vez el camino que tú ves que es más fácil o que es más seguro, dice, yo estoy en el futuro también y no es por ahí. Si haces eso puede haber malas consecuencias, pero confía en mí. Ahorita confía en mí. Y al final de este versículo dice, confía en Él y Él hará. Sí, si tú encomiendas tu camino y te atreves a confiar en Él, a depender solamente del Señor, Él hará. ¿Sí? Él todo lo puede y te va a sorprender si tú permites que el Señor tome tus caminos, tome tus pasos y los pueda enderezar. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y punto número 3, da pasos firmes. ¿Sí? Da pasos que sean seguros, que valgan la pena. Esfuérzate en dar esos pasos. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor nunca va a ser en vano. ¿Sí? Él siempre lo va a tener en cuenta. Ese pequeño vaso de agua que a lo mejor le diste a alguien que lo necesitaba, esas monedas que le diste a la persona que a lo mejor te pidió si le prestabas porque no tenía para algo, ese sándwich que compartiste en el recreo o con tus amigos, ese día que le ayudaste a tu mamá a lavar los trastes cuando tal vez a ti no te tocaban. Todas esas cosas el Señor las va tomando en cuenta y nunca es en vano. En 2 Corintios del 4 al 18, que diga, 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Tal vez a veces nos fijamos pues en el mundo físico, ¿no? Porque estos son los ojos que tenemos y nosotros vemos las cosas pues tal cual están pasando. Pero el Señor dice que las cosas que se ven son temporales, o sea, todo esto un día se va a acabar. Las que no estamos viendo son las que son eternas. Y creo que esas son a las que vale la pena ponerles atención. Que nos atrevamos a ver cuáles son esas cosas eternas. ¿Sí? ¿Cuál es esa vida con el Señor que nos está esperando? Y siempre que hagamos las cosas, siempre que tomemos alguna decisión o demos un paso, tener eso presente. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? ¿La estoy poniendo aquí en el mundo físico o me estoy extendiendo a ver al mundo espiritual y estoy invirtiendo en mi futuro espiritual? En conclusión, lo que quiero decirte es, nuestra vida está llena de pasos pequeños y pasos grandes, pero cada uno de ellos siempre va a afectar los pasos que demos más adelante. ¿Sí? Siempre, siempre, porque a toda acción corresponde una reacción. Lo que yo haga el día de hoy o lo que no haga el día de hoy me va a afectar el día de mañana. Aunque tal vez lo haya hecho en secreto, tal vez nadie me vio o tal vez nadie supo, pero todo eso que hagamos o no hagamos, el día de mañana va a tener un efecto. Puede ser bueno, pero también puede ser malo. Así que atrévete a decidir dar pasos que valgan la pena. ¿Sí? Ve más allá, y te lo digo de las dos formas. Ve más allá, pon tus ojos en las cosas espirituales. Y también atrévete a dar pasos grandes. Esfuérzate y haz cosas que valgan la pena para estar un día con el Señor. Extiende tu visión hacia el futuro y hacia las cosas que Dios tiene para ti. Y que cada cosa que hagas cuente para llegar a la meta. Muchas gracias y Dios te bendice.